Buenos días con todos, tomen asiento por favor, guarden sus teléfonos y prepárense porque la sesión de hoy es quizás la más importante de toda su carrera, aunque paradójicamente es en la que menos hablaremos de medicina técnica. Hoy cerramos la primera unidad con el contenido 3 y no vamos a hablar de cómo entablillar una pierna o cómo calcular una dosis de adrenalina. Eso lo aprenderán y lo perfeccionarán con la práctica repetitiva. Hoy vamos a hablar de algo que no se puede mecanizar, algo que no viene en una ampolla ni se puede medir con un monitor multiparámetros. Hoy vamos a hablar de su conciencia, de su brújula moral y de las decisiones imposibles que tendrán que tomar cuando estén solos, a las 3 de la mañana bajo la lluvia, en una carretera oscura de nuestra geografía ecuatoriana, con una vida desvaneciéndose en sus manos y nadie a quien preguntar. Hoy hablamos de bioética y profesionalismo en la atención prehospitalaria. Ustedes han elegido una profesión única, a diferencia del médico que está en el hospital, rodeado de colegas, con un comité de ética a una llamada de distancia, con seguridad en la puerta y con un ambiente controlado e iluminado. Ustedes van a trabajar en el caos absoluto. La calle es su oficina y la calle es sucia, ruidosa, hostil y éticamente confusa. La tecnología sin ética es barbarie, y un paramédico que sabe mucho de fisiología, pero no tiene principios morales sólidos, es sencillamente un peligro público armado con una ambulancia. Para navegar este caos necesitamos un sistema operativo moral. No podemos depender de lo que yo creo que está bien o de nuestros valores religiosos personales, porque vamos a atender a personas de todas las creencias, de todos los estratos sociales y en las peores circunstancias de sus vidas. Por eso nos basamos en el principialismo, un modelo ético que se sustenta en 4 pilares que deben tatuarse en su cerebro: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Vamos a desglosar cada uno, no con definiciones de diccionario, sino con la realidad cruda de la calle. Empecemos con la autonomía. Este es el principio que más dolores de cabeza les va a dar. La autonomía es el derecho que tiene el paciente de decidir sobre su propio cuerpo, incluso si esa decisión nos parece estúpida o suicida. En el hospital es fácil, se firma un papel y listo. En la calle es una guerra. Imaginen que llegan a un accidente de tránsito leve en la avenida Simón Bolívar. El conductor tiene un corte en la cabeza, sangra profusamente, pero está consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Ustedes le dicen: señor, tiene que ir al hospital, necesita sutura y una tomografía. Y él responde: no, tengo que llegar al trabajo, si no me despiden, déjenme en paz. Aquí es donde su ética choca con su instinto. Su instinto de héroe quiere obligarlo, quiere subirlo a la camilla, a la fuerza para salvarlo. Pero si hacen eso, si tocan a un paciente competente contra su voluntad, eso no es medicina, señores. Eso legalmente se llama secuestro y agresión. La autonomía del paciente prima sobre su deseo de hacer el bien. Sin embargo, y aquí viene el matiz ecuatoriano, deben asegurarse de que esa autonomía sea real. El paciente está borracho, tiene hipoxia, se golpeó la cabeza y está repitiendo lo mismo. Si la capacidad mental está alterada, la autonomía se suspende y entra el consentimiento implícito. Ahí sí actuamos, asumiendo que una persona en sus cabales querría vivir. Pero ojo, documenten todo. En su parte de novedades, deben escribir textualmente lo que dijo el paciente y las pruebas que hicieron para determinar que estaba lúcido. Ahora hablemos de la beneficencia y la no maleficencia. Parecen lo mismo, pero no lo son. Beneficencia es actuar activamente para ayudar, es correr, es poner el oxígeno, es calmar el dolor. Pero la no maleficencia es el sagrado primum non nocere. Primero, no hacer daño. Y créanme, en emergencias es muy fácil hacer daño queriendo ayudar. Les pongo un ejemplo clásico que vemos en las ambulancias de nuestro país: el exceso de velocidad. Tienen un paciente crítico y el conductor, creyéndose piloto de Fórmula 1, empieza a correr a 140 kilómetros por hora, saltándose los semáforos sin mirar, rebotando en los baches. Ustedes atrás intentan poner una vía y no pueden, el paciente se golpea contra las paredes. ¿Están haciendo beneficencia? No. Están violando la no maleficencia. Están poniendo en riesgo al paciente, a ustedes mismos y a la gente en la calle. Ganar 2 minutos no justifica matar a una familia en un cruce.
La ética de la conducción es parte de la bioética. No hacer daño también significa reconocer sus límites. Si no saben intubar bien, si han fallado 3 veces en el muñeco, no intenten hacerlo en una abuelita solo para practicar. Eso es impericia, y la impericia es una falta ética grave y un delito penal en el Ecuador, según el COIP. La humildad de decir, no puedo hacer esto, voy a usar una mascarilla laríngea que es más segura, es un acto de enorme profesionalismo ético. El cuarto principio es la justicia, y este es el más doloroso. Justicia en salud no significa tratar a todos igual, significa tratar a cada uno según su necesidad y distribuir los recursos escasos de manera equitativa. Imaginen un escenario de desastre, un bus que se cae al barranco en la vía Aloaj-Santo Domingo. Tienen 40 heridos y solo 2 ambulancias. Llegan a la escena y se encuentran con un niño llorando con una fractura de brazo y al lado un hombre inconsciente con exposición de masa encefálica que apenas respira. Su corazón humano quiere salvar al más grave o al niño. Pero la ética del triaje, que es la aplicación de la justicia en el caos, les dice otra cosa. En un incidente con múltiples víctimas, si dedican sus recursos al paciente que ya está casi muerto, el de masa encefálica, van a perder a los 3 que tienen hemorragias controlables y que se podrían salvar. Ahí es donde aplicamos el utilitarismo, el mayor bien para el mayor número. Tienen que ponerle una etiqueta negra al paciente agónico y seguir adelante. Tienen que dejar al niño llorando, etiqueta verde o amarilla, para atender al que tiene una hemorragia arterial en la pierna, etiqueta roja. Y aquí en Ecuador a veces entra el factor influencia. Llega el político, el policía de rango o el que tiene dinero y les exige: llévese a mi familiar primero. Ustedes deben tener la entereza moral para decir: no, en mi ambulancia manda el criterio clínico, no el cargo público. La justicia sanitaria es ciega al estatus social. El triaje es la herramienta ética más dura que van a usar, pero es la única que garantiza equidad. Ahora quiero adentrarme en las zonas grises, esos escenarios donde los libros se quedan cortos y solo su criterio los salvará. Hablemos del final de la vida. Ecuador es un país donde culturalmente nos cuesta dejar ir. En nuestra cultura, hacer todo lo posible significa tubos, máquinas y reanimación hasta el último segundo. Pero, ¿qué pasa cuando llegan a la casa de un paciente con cáncer terminal, en fase agónica, que está muriendo en su cama rodeado de su familia? La familia entra en pánico, llama al 911 y cuando ustedes llegan les gritan: hagan algo, sálvenlo. Ustedes evalúan y ven que el paciente está caquéctico, consumido y acaba de entrar en paro. Inician RCP, le rompen las costillas a un abuelo de 90 años con metástasis en todo el cuerpo solo para que su corazón lata 10 minutos más. La beneficencia aquí no es reanimar. Eso se llama encarnizamiento terapéutico o distanasia. Es tortura médica. La verdadera beneficencia, y lo más difícil de hacer, es no sacar el equipo de paro. Es tomar la mano de la esposa, mirarla a los ojos y decirle con voz calmada y firme: ya no está sufriendo, ha descansado, vamos a acompañarlos en este momento. Convertirse en proveedores de cuidados paliativos de emergencia en ese segundo es mucho más ético y humano que jugar a ser dioses con un desfibrilador. Claro, esto requiere verificar si hay órdenes de no reanimar o directrices anticipadas, algo que en nuestra legislación aún es un terreno complejo, pero el juicio clínico de futilidad es su respaldo. Otro escenario ético durísimo que enfrentarán es la atención al enemigo. Vivimos tiempos violentos. Imaginen que hay un enfrentamiento entre la policía y delincuentes, o un ajuste de cuentas. Llegan y hay 2 heridos, un policía o una víctima inocente, y el agresor, el sicario, el que causó todo el daño. Y resulta que el agresor está más grave, tiene una herida en la femoral y se desangra, mientras que la víctima tiene un disparo en el hombro estable. Todo su ser les grita que salven a la víctima y dejen morir al delincuente. La sociedad les aplaudiría si lo hicieran. Pero ustedes no son jueces, ni verdugos, ni policías, son personal de salud. Nuestro principio fundacional, que viene desde la Cruz Roja Internacional y los convenios de Ginebra, es la neutralidad. El uniforme que llevan anula sus prejuicios.
Delante de ustedes no hay buenos y malos, solo hay cuerpos rotos, fisiologías alteradas. Si el agresor está más grave según el triaje, se atiende primero. Sé que esto es difícil de tragar, sé que da rabia, pero si empezamos a decidir quién merece vivir y quién merece morir, basándonos en sus acciones morales y no en sus necesidades médicas, dejamos de ser profesionales de la salud y nos convertimos en otra cosa. Su venganza, si quieren llamarla así, es salvarle la vida para que pueda enfrentar a la justicia. La muerte es la salida fácil, la justicia es la salida civilizada, y ustedes son guardianes de la civilización en medio de la barbarie. Hablemos también de la confidencialidad y las redes sociales, un cáncer moderno en nuestra ética profesional. He visto estudiantes y profesionales que llegan a una escena dramática, un accidente horrible o un crimen, y lo primero que hacen es sacar el celular para tomar una foto y subirla a sus estados o grupos de WhatsApp. Miren lo que atendí hoy, qué fuerte. Eso, señores, es una violación flagrante de la dignidad del paciente y de la ética profesional. Ese paciente desnudo, herido, vulnerable, no es un trofeo para su ego, es un ser humano. Además de ser éticamente repudiable, es ilegal. La Ley de Derechos y Amparo del Paciente en Ecuador protege la intimidad. Si ustedes difunden imágenes, pueden perder su título y enfrentar juicios. La ambulancia es un confesionario. Lo que se ve y se oye ahí, ahí se queda. El profesionalismo también se trata de imagen y actitud. El uniforme que llevan no es un disfraz, representa autoridad, esperanza y seguridad para la gente. Si ustedes llegan a una emergencia con el uniforme sucio, la camisa por fuera, oliendo a cigarrillo, masticando chicle y con una actitud de prepotencia, ya han perdido la batalla antes de empezar. La confianza del paciente es parte del tratamiento. Si el paciente confía en ustedes, su frecuencia cardíaca baja, colabora más, el dolor se percibe menos, la presencia terapéutica es real. Ustedes deben irradiar calma en medio de la tormenta. Aunque por dentro estén temblando de miedo, por fuera deben ser la imagen del control. Eso es ética, darle al paciente la seguridad que necesita desesperadamente. Quiero tocar un punto final sobre la relación con otros profesionales. En la calle van a trabajar con bomberos, policías, agentes de tránsito. A veces habrá roces. El policía querrá mover al paciente para abrir la vía. Ustedes querrán inmovilizarlo bien. El bombero querrá cortar el techo rápido. Ustedes querrán proteger al paciente de los vidrios. La ética aquí es la colaboración y el respeto a las competencias. No se trata de ver quién manda más, sino de quién sabe qué. Ustedes son la autoridad sanitaria en la escena. Defiendan a su paciente con firmeza pero con educación. Señor oficial, entiendo su prisa, pero si muevo a este paciente ahora lo puedo dejar paralítico. Deme 5 minutos. La comunicación asertiva es una competencia ética. Y no olviden la honestidad. Todos cometemos errores. En algún momento calcularán mal una dosis, fallarán una vía o tomarán una decisión equivocada. La ética no es ser infalible, es ser responsable. Si se equivocan, repórtenlo, no lo escondan. Doctor, administré por error 10 miligramos en vez de 1 miligrama. Ese reporte temprano puede permitir que el médico corrija el error y salve al paciente. Si lo ocultan por miedo al castigo y el paciente muere, eso convierte un error humano en un crimen ético imperdonable. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. En conclusión, la unidad de bioética y profesionalismo no es un relleno en la malla curricular. Es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. De nada sirve que sean los mejores poniendo catéteres si no tienen la humanidad para sostener la mano de un moribundo, o la entereza para tratar a un enemigo, o la honestidad para reconocer un error. Ser tecnólogo en emergencias médicas en Ecuador es un desafío enorme. Van a ver lo mejor y lo peor de la humanidad. Van a ver la fragilidad de la vida. Y en esos momentos, cuando la técnica no alcance, cuando los protocolos se acaben, lo único que les quedará es su ética. Esa voz interior que les dice, esto es lo correcto. Cultívenla, protéjanla y no la negocien nunca. Recuerden siempre, ustedes no transportan paquetes, transportan personas con historias, con miedos, con familias. Cada vez que suban a alguien a su ambulancia,
traten a esa persona como si fuera su propia madre o su propio hijo. Si hacen eso, nunca se equivocarán éticamente. Con esto terminamos la primera unidad de Fundamentos de las Emergencias Médicas. Hemos recorrido la historia, el marco legal, la seguridad y ahora la ética. Ya tienen la armadura puesta. En las próximas clases empezaremos a aprender a usar la espada, la clínica, el trauma, la fisiología. Pero nunca se quiten la armadura de sus valores, porque es lo único que protegerá su alma en esta profesión tan dura y tan hermosa. Muchas gracias por su atención. Vayan, descansen, reflexionen sobre lo que hemos hablado y nos vemos en la próxima unidad.